Te juro que fue tu culpa. Eso fue lo último que me dijo, antes de que yo empezara a creerle. Porque lo más aterrador no fue su frase. Fue que durante mucho tiempo sonó lógica, casi justa, casi como una verdad que yo había ignorado. Y ahí empezó el verdadero daño. No cuando ella me habló, sino cuando mi mente empezó a repetir su voz en silencio. No sé muy bien cuándo comenzó todo. Sería fácil decir desde el principio, pero no sería verdad. Al inicio, ella parecía normal, cariñosa, atenta, muy observadora, demasiado observadora, ahora que lo pienso. Yo estaba en un momento raro de mi vida. Mucho trabajo, poco sueño, un vacío raro que no sabía nombrar. Y ella llegó justo ahí, como si supiera lo que faltaba, como si hubiera estado esperándome detrás de alguna puerta que no recuerdo haber abierto. No fue una historia de explosiones ni drama. Fue algo íntimo, pequeño, casi inocente, como una mano en el hombro, que después aprieta demasiado. Al principio todo eran detalles. ¿Te ves cansado? ¿Seguro que estás bien?, me preguntaba. Y me gustaba que alguien notara eso. Era la primera señal, pero yo la vi como cuidado. Las primeras discusiones fueron suaves. Ni siquiera las llamaría discusiones, más bien correcciones. Yo decía algo, ella me miraba con calma y respondía, «Eso no fue así, lo recuerdas mal». Y yo dudaba, porque siempre he desconfiado un poco de mi memoria. Entonces empezaba ese conflicto silencioso en mi cabeza. ¿Y si de verdad lo recordaba mal? Se sentía como un error mío, no como manipulación suya. Ella lo decía con una serenidad que desarmaba cualquier defensa. Sin gritos, sin insultos, sin lenguaje extremo. Solo una verdad dicha con seguridad, que chocaba contra mi versión de la historia. Ahí apareció la primera grieta en mis límites. Yo empecé a ceder, a decir, bueno, quizá tienes razón, a lo mejor lo entendí mal. Y cada vez que lo decía, algo de mí se hacía más pequeño. Luego empezaron los detalles raros, pequeñas cosas que desaparecían, mensajes que, según ella, yo nunca respondí, promesas que, según ella, yo nunca cumplí. Yo estaba seguro de haberlo hecho, lo sentía en el cuerpo, en esa zona donde habita la certeza antes de convertirse en pensamiento. Pero cuando revisaba el chat, faltaba algo, un mensaje, una captura, una frase. Y entonces venía su frase suave. ¿Ves? A veces crees que haces cosas que en realidad no haces. Lo decía con una mezcla de preocupación y tristeza, como si yo fuera un problema que ella estaba tratando de soportar. Empecé a disculparme por cosas que no entendía. Perdón, debí contestarte. Perdón, te confundí. Perdón, tal vez sí lo olvidé. Cada disculpa era una decisión silenciosa. Elegía creer su versión, no la mía. Y cada vez que la elegía a ella, me alejaba un poco más de mí mismo, sin darme cuenta. Las señales se volvieron más claras, pero yo ya estaba demasiado adentro como para leerlas. Si me veía de buen humor, preguntaba, «¿Qué te pasa? Estás como raro». Si estaba serio, «Otra vez con esa actitud, siempre haces lo mismo». Empezó a definir quién era yo, incluso antes de que yo pudiera sentirlo. Si yo decía que estaba tranquilo, ella respondía, «No, estás enojado, te conozco». Y lo decía tan segura que empezaba a creer que mi propio cuerpo me mentía. El conflicto ya no era entre nosotros dos, era entre mi mente y mi mente, como si dentro de mí se hubiera instalado su voz, una réplica, una máscara de ella puesta sobre mis pensamientos. Yo empezaba a preguntarme en silencio, ¿y si ella ve algo que yo no veo? ¿Y si el problema siempre he sido yo? Esa duda, al principio pequeña, se volvió un patrón, una forma de pensar que ya no sabía cortar. Un día me dijo que yo era inestable, que cambiaba de opinión demasiado, que nunca sabía lo que quería. Y fue irónico, porque para entonces, casi todas mis decisiones giraban en torno a ella, a lo que ella aprobaba, a la versión de mí que a ella le convenía. Si yo marcaba un límite, ella lo convertía en egoísmo. Si decía, «Hoy quiero estar solo», respondía, «Siempre me haces a un lado cuando más te necesito». Si intentaba hablar de mi dolor emocional, decía, «Otra vez tú y tu drama, exageras todo». Yo no lo esperaba, no de ella,
no de alguien que al principio me miraba como si yo fuera importante. Así que empecé a callar, a elegir el silencio para evitar conflicto. Pero el silencio no evitó el conflicto, solo lo movió hacia adentro. Lo dejó encerrado, creciendo, esperando una grieta para salir. El verdadero punto de quiebre no fue una pelea grande, no hubo gritos ni portazos. Fue algo mucho más simple, más frío. Estábamos sentados en la sala, la luz apagada, solo el reflejo azul de la pantalla iluminando su rostro. Ella revisaba mi teléfono, como siempre. Por seguridad, decía, para evitar secretos. Encontró un mensaje viejo de una amiga. Nada raro, nada fuera de lugar, solo una conversación normal. Pero ella se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual. ¿Ves?, dijo al final. Siempre minimizas las cosas. Siempre juegas con mis límites. Yo intenté explicarle. Le dije que era solo una amiga, que la conversación no tenía nada, que no había conflicto real ahí. Ella sonrió, pero fue una sonrisa sin luz. Te juro que fue tu culpa, me dijo. Todo lo que estoy sintiendo es por cómo tú haces las cosas. Si no fueras tan ambiguo, tan poco claro, yo no estaría así. Y en ese momento lo sentí. Ese golpe seco en el pecho. No por sus palabras, sino porque, por un instante, mi mente estuvo a punto de aceptarlas como verdad absoluta. Ahí me asusté. Pero no de ella. Me asusté de mí mismo, de lo fácil que estaba renunciando a lo que yo sabía que era real. Ese, te juro que fue tu culpa, resonó raro, como si hubiera un eco detrás de la frase. Algo aprendido, repetido, ensayado. De repente, todo tomó otra forma. Recordé cada vez que me había dicho que yo recordaba mal, cada vez que negó algo que yo había visto, cada vez que transformó su error en mi responsabilidad. Ahí descubrí el patrón. No era un comentario aislado, era una estructura, una forma de manipulación, una máscara perfecta de víctima, puesta sobre su rostro para justificar cada movimiento. Me vi a mí mismo como alguien que había cedido la custodia de su propia verdad. Le había entregado mis recuerdos, mis percepciones, mis emociones, y ella los había usado para construir una historia en la que yo siempre era el culpable. La verdadera revelación no fue que ella me estaba manipulando, fue que yo había colaborado, sin querer, en esa manipulación, cediéndole algo que nunca debí soltar, la confianza en mi propia percepción. No hubo ruptura dramática esa noche, no hubo un final cinematográfico. Seguimos, un tiempo más. Pero algo en mí ya no estaba completo. Empecé a dudar de todo, incluso cuando estaba solo. Abría el chat para verificar lo que yo mismo acababa de escribir. Me miraba al espejo y me preguntaba si estaba sobreactuando mi tristeza. Tenía miedo de tomar decisiones, incluso pequeñas. Escoger una película, elegir una comida, decir no quiero ir. Todo se sentía como una posible puerta a otra acusación. A otro, ves, siempre piensas en ti. Y lo más desgastante era el vacío silencioso que se quedó en mí. Un espacio donde antes habitaba cierta seguridad básica. Esto lo sé. Ahora solo había niebla. Un ruido de fondo con su voz diciendo, te equivocas, otra vez te equivocas. La realidad se volvió relativa. Dependía de cómo ella la contara. Yo solo ajustaba mi versión para encajar, para evitar perderla, sin notar que, en el proceso, me estaba perdiendo a mí. El día que entendí que era gaslighting, me sentí ridículo, como si hubiera llegado tarde a mi propia vida. Leí sobre la manipulación emocional, sobre cómo alguien puede deformar tu verdad hasta que tú dudas de todo. Y cada línea parecía describirnos. No lo esperaba, no quería vernos ahí, pero estaba, clarito, frío, incómodo. Me di cuenta de que ella nunca discutía para entender, solo discutía para ganar, para mantener el control, para no hacerse responsable de nada. Cada vez que hablábamos de algo doloroso, el foco siempre terminaba en mí, en mis errores, en mis supuestos vacíos, en mis supuestos patrones tóxicos. Era como si yo fuera un espejo en el que ella se negaba a mirarse. Así que rompía el espejo, y luego me decía que el problema era mi forma de reflejar. Ahí entendí algo importante.
El gaslighting no es solo mentira. Es invasión. Un intento de entrar en tu mente y reescribir tu historia desde adentro. No fue fácil irme. Ni siquiera fue una decisión heroica. Fue más bien una huida silenciosa. Un ya no puedo más. Dicho primero por dentro, mucho antes de pronunciarlo en voz alta. Me alejé poco a poco. Menos mensajes, menos explicaciones, menos intentos de demostrar que yo no era el monstruo que ella inventaba. Y sí, dudé, muchas veces. Había días en los que sentía culpa, una culpa que no entendía del todo, como si la revelación de la manipulación no fuera suficiente para borrar años de programación emocional. A veces me sorprendía pensando, ¿y si de verdad fue mi culpa? ¿Y si la lastimé sin darme cuenta? Ahí me di cuenta de que el gaslighting sigue sonando incluso cuando la persona ya no está. Como un eco, como una grabación vieja que se repite en la cabeza, aunque la fuente original esté desconectada. Hoy no te voy a decir que aprendí la lección y ya está. Sería una mentira. Las secuelas siguen. La desconfianza hacia mi propia memoria sigue. Ese cuidado excesivo al hablar, como si cualquier palabra pudiera volverse en mi contra, sigue. Pero empecé a hacer algo que antes no hacía. Me escucho. Antes de creerle a cualquier persona, incluso a alguien que amo, me pregunto, ¿esto coincide con lo que yo vi, con lo que yo sentí, con lo que yo recuerdo? Empecé a reconstruir mis límites, lentos, torpes, temblorosos, a entender que nadie debería tener el poder de decidir por mí cuál es mi verdad interna, que el amor sin respeto por tu percepción no es amor, es control con máscara de cariño. Si algo de esta historia te suena familiar, si alguna vez te han hecho sentir que todo es tu culpa, incluso cuando en el fondo sabes que no lo es, quiero decirte algo que a mí me costó mucho aceptar. No estás loco, no estás exagerando, no eres demasiado sensible. A veces el conflicto no está en tu mente, sino en la manera en que alguien quiere moldearla. Cuida tu verdad, cuida tus señales internas, no entregues tu realidad a nadie, por más cariño que le tengas. Porque cuando pierdes eso, te pierdes a ti. Y recuperarse lleva tiempo, pero es posible. Si esta historia te habló en silencio, quédate cerca.